de un plan económico de shock para frenar la inflación. Se está discutiendo además el presupuesto nacional 2023. Todo hace prever, todo indica que se va a aprobar esta vez, no como el año pasado. Pero qué mejor que hablar con Rubén Cerrulla, nuestro economista de cabecera. Rubén, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Buenos días a toda la radio y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, vos sabés que te está escuchando, no sé si lo conocés, a Juan Carlos Contreras. Sí, lo estaba escuchando también. Está muy bien. Vos sabés que, Rubén, ¿qué hay que saber cuando se habla de un plan económico de shock? Nosotros damos como ejemplo dos emblemáticos que hemos tenido en nuestro país. Uno es el plan de la convertibilidad y el otro el plan austral, ¿no? Así es, exactamente. Un plan de shock justamente tiene que ver con el shock. El shock es algo que se aplica en el instante, digamos. Dependiendo de la coyuntura, por supuesto que analizando todas las variables económicas, dependiendo de cómo va la coyuntura económica, se aplica el plan, teniendo en cuenta eso, ¿no? El plan de convertibilidad se planteó cuando justamente se llegó al 1 a 1, digamos, pero todo tenía que ver con tratar de bajar la inflación. En ese momento se pudo bajar la inflación, fue de corto y mediano plazo, pero después ese plan de convertibilidad no fue realmente lo que se esperaba, porque de hecho vos para llevar el 1 a 1 tenés que endeudarte, digamos, ¿sí? El 1 a 1 es un peso, un dólar, y para vos, digamos, llevar adelante ese plan de convertibilidad necesitas dólares. Nosotros no emitimos dólares, los dólares los emite Estados Unidos, entonces nosotros nos teníamos que endeudar con Estados Unidos para traer dólares y seguir sosteniendo ese plan. Ese plan lo que nos hizo fue llevar a un mega endeudamiento que después lo terminamos con ajuste, digamos. Ajá. El plan austral, en su momento, también planteó una cuestión que tenía que ver con esta cuestión de la inflación también, de tratar de frenar la inflación. ¿Y cuál fue, en qué consistía ese plan? En congelamiento de todo lo que tenga que ver con precios, con salarios, con jubilaciones, con pensiones y con contribuciones patronales, digamos. Ahora, ese plan austral tampoco llegó porque justamente, ¿qué es lo que hace? Todo esto te congela los precios por un periodo, pero como siempre digo, después de ese periodo se remarcan los precios por todo ese periodo que no se remarcó. Entonces, tenés una aceleración de la inflación mucho más sostenida, y bueno, que ya sabemos en qué termina eso, ¿no? Termina en una hiperinflación, termina con salarios muy retrasados, porque lo único en después de cuando vos salís de ese congelamiento, lo único que lleva es a una aceleración de los precios, pero siguen congelados los salarios, entonces siguen manteniéndose los salarios por debajo de la inflación, y eso digamos tiene como resultado una pérdida de poder adquisitivo, que es más o menos lo que venimos atravesando ahora, digamos. Yo creo que y siempre insisto en esto, Roberto, vos ya creo que ya te tengo un poco cansado, sí. pero creo que tiene que ver con eso, digamos. O sea, si nosotros no realizamos o no tenemos un programa de mediano y largo plazo, que te permita a vos reducir la incertidumbre en la sociedad y en los sectores, digamos, en todos los sectores de la sociedad, yo creo que es imposible, porque vos necesitas hoy reducir las expectativas. Ahora, ¿cómo reducir las expectativas? Con un programa económico que sea claro, que sea visible y que sea justamente que se pueda cumplir, digamos. Entonces, creo que esa es la cuestión, ¿no? Bueno, vos sabés que ayer hablábamos casualmente con otro economista, con Guillermo Moreno, que vino a Chaco a presentar su plan económico peronista, y él decía, evaluaba que la gestión de Sergio Massa es peor que la de Martín Guzmán, y dijo que ni siquiera Martínez de Hoz, durante la dictadura,
logró semejante transferencia de ingresos desde los sectores más marginales hacia los sectores más poderosos en nuestro país, y daba como ejemplo el dólar soja. ¿Qué mirada tenés acerca de esto? Sí, mirá, el dólar soja creo que fue aplicado, o fue una medida que fue el resultado de la no liquidación por parte del sector agroexportador sojero. No sé si te acordás que hace unos meses lo que hicieron fue retener esa liquidación, tratando de presionar al gobierno nacional para que se realice una devaluación. Como no, el gobierno nacional ya había planteado que no se iba a devaluar, lo que le dio el incentivo fue el dólar soja, digamos. Que el dólar soja le permitió tener una rentabilidad del 40%, Roberto. 40%, de la nada, Claro. De la nada. Eso por un lado. Por el otro lado, recordemos también que este complejo agroexportador viene ganando ya, digamos, ganancias extraordinarias producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, digamos. De hecho, si uno se pone a analizar, han ganado más del 40%, casi 50%. Ajá, y tomando en cuenta esto que está marcando, sí, Rubén, ¿no termina siendo un premio a los especuladores este dólar soja? Sí, exactamente. Ajá. Para mí es un premio, y para mí te resuelve. Yo creo que ¿por qué toma esta medida el ministro de Economía, Sergio Massa? Porque necesita reservas para cumplir con los objetivos de los requisitos del Fondo Monetario Internacional, porque básicamente fue para eso, porque te resuelve, de nuevo, te resuelve el corto plazo, pero a mediano y largo plazo te complica. No te resuelve, claro. No te resuelve el problema de las reservas. Y vos sabés que... Te voy a dar un dato, Roberto, antes de... Sí, dale. Un dato. Mirá, a pesar del tema de las liquidaciones, digamos, que se realizaron, la liquidación de divisas de este sector durante el primer semestre fue la más baja de los últimos 10 años. Para que vos tengas una idea, de los últimos 10 años. Es decir, que el único objetivo de este sector fue presionar al gobierno, sacarle esta medida y seguir obteniendo rentabilidad por encima de cualquier ganancia que pueda obtener otro sector, ¿no? Entonces, me parece que fue para cumplir el Fondo Monetario Internacional, para que se pueda, para que el Fondo Monetario Internacional apruebe una nueva auditoría y que le puedan bajar los fondos. Realmente, si vamos a estar con ese esquema, y se va a hacer muy difícil, Roberto, porque cada 3 meses tenemos la visita del FMI auditando las cuentas públicas, y vamos a tener todo el tiempo las mismas situaciones, o sea, el complejo agroexportador, los sectores concentrados presionando y teniendo medidas de incentivo hacia esos sectores. Ahora, el problema es que no se está teniendo en cuenta los sectores más vulnerables y los sectores de los trabajadores y las trabajadoras, porque nosotros seguimos con una pérdida de poder adquisitivo, lo decía al principio. Entonces, si este shock que se plantea, ¿sí?, no va hacia esos sectores de los trabajadores, de las trabajadoras, del sector informal, del sector de los autónomos, del sector de los emprendedores, del sector de la economía populares, las pequeñas y medianos productores, los pequeños y medianos empresarios, industrias, las pequeñas y medianas industrias, sí, creo que va a ser muy difícil para sostener el crecimiento. O sea, digamos, Rubén, que se puede dar, esperemos que se dé, ¿no? Pero ¿pensás que es viable, que es posible un shock redistributivo? ¿Este plan de shock apuntará a eso, el que está pergeñando Sergio Massa y su equipo? Bueno, eso lo veremos. O sea, han anunciado que se va a realizar ese plan de shock. Todavía no sabemos cómo, claro, hacia dónde va a ir ese shock. ¿No es un error anunciar un plan de shock que puede contemplar ciertos congelamientos de precios? Es como que no le está avisando, no le está dando ya un aviso ahí a los sectores que son formadores de precios, como diciendo, muchachos, mire que vamos a implementar un plan de shock. Y a lo mejor ahí ya alienta la especulación y dice, bueno, vamos subiendo los precios a ver si a esta gente se les ocurre congelar precios todavía.
No, exactamente. ¿No es un peligro eso? Sí, es un peligro. Es lo que te decía hoy. Tenés un antes y un después, digamos. Claro. Un antes porque si vos sacás, si vos planteás ese plan de shock y realmente estos sectores concentrados ya especulan, valga la redundancia, con que van a subir los precios, van a subir digamos, ellos van a subir los precios ya tratando de anticiparse a ese congelamiento. Ahí tenés un antes y el después también. O sea, durante el congelamiento de precios, sí, vos lo podés sostener. Ahora, si vos no controlás el después, vos vas a tener una remarcación de precio aún más. Y eso puede llevar a una hiper, claro, tranquilamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te hace ver a vos esta cuestión del congelamiento? Y realmente los números del presupuesto, Roberto. Ajá, justo me das pie para el otro tema que lo teníamos planteado para hoy, el presupuesto 2023. ¿Y qué indica ese presupuesto, Rubén? El presupuesto 2023, justamente una de las variables, digamos, es el tema de la reducción de la inflación al 60%. Este año vamos a terminar por encima del 80-85% tranquilamente. Es decir, que vos para llegar al 60% tenés que, sí o sí, ahí sí se va a ver el shock, digamos. Por eso te digo que vos, parece que ahí ya está previendo, digamos, ese congelamiento de precios que hablábamos al principio, ¿no? Ahora, el problema es que si vos no lo controlás a ese congelamiento de precios, después vas a tener una espiral inflacionaria mucho mayor, donde los salarios van a quedar por debajo y vos vas a tener vas a tener una estanflación, un estancamiento seguido de un proceso inflacionario. Yo creo que, y otra de las cuestiones que te planteo, Roberto, el año que viene tenés dos cuestiones básicas. Es un año electoral, por un lado, y por el otro lado lo tenés al FMI requiriendo el cumplimiento de las metas. Entonces, yo creo que el gobierno el ministro de Economía, sobre todo, va a tener esa disyuntiva, digamos. O sea, entre cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional... Entre la espada y la pared, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque además es un año electoral, digamos, es algo clave. Yo creo que no están dadas las condiciones para frenar las obras, no están dadas las condiciones para frenar o congelar los salarios. Creo que sería un error por parte del ministro de Economía, digamos, plantear el congelamiento de salarios. Claro. Actualmente con los salarios como están, Rubén, escuché a algún dirigente del oficialismo nacional, dice, con este nivel de ingresos no se ganan elecciones. Imagínate el escenario si se llegaran a congelar los salarios. Claro, exactamente. A eso es lo que voy, digamos. O sea, vos tendrías estancamiento en un año electoral, digamos. Entonces, y aparte un estancamiento económico, o sea, un bolsillo congelado, digamos. Rubén, ¿y hay espacio? Algo que no están dadas las condiciones. ¿Hay espacio para patear el tablero? ¿Se puede ¿Qué sería patear el tablero? Algo así como diciendo, bueno, muchachos, este acuerdo es incumplible, no vamos a seguir, nos apartamos del fondo, rompemos todo. ¿Se puede dar ese escenario en nuestro país? Yo creo que sí. Yo creo que, y de hecho no voy a dejar de repetir, yo creo que hay que rediscutir ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero además, hoy estás creciendo a un 6, un 7%, con una proyección de que tal vez puedas llegar al 10%. Lo que te está faltando es redistribuir ese crecimiento, Roberto. Si ese crecimiento se siguen quedando unos pocos, o sea, seguimos incentivando al complejo agroexportador con una rentabilidad del 80%, a la concentración de mercado que te manejan los precios teniendo en cuenta las ganancias, entre un 60 y un 70%, en los especuladores que van con el dólar ilegal, que están por fuera de los controles, y medio que se te hace, yo creo que veo difícil, digamos, el mediano y largo plazo. Ahora, si todo ese crecimiento va a repartir y a la redistribución de los que menos ganan, ¿por qué no discutir esa renta mínima, digamos, universal que
que está ya en el Congreso, digamos, ¿por qué no rediscutir el tema del fondo? Ese fondo que también el proyecto que se presentó del fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no rediscutir la renta inesperada, digamos, el proyecto de renta inesperada? Yo creo que tenés varias herramientas. Creo que también, ¿por qué no plantear una reforma impositiva? Digamos, no lo lleve en general, pero por lo menos darle aire a los pequeños, medianos, a los autónomos, ¿por qué no? A los pequeños y medianos productores, a los pequeños y medianas, a pequeñas y medianas empresas, con el tema del ingreso bruto, a los emprendedores, a los autónomos. ¿Por qué no rediscutir el tema del impuesto a las ganancias? Creo que hay varias cuestiones. ¿Por qué no plantear la reforma de la ley de entidades financieras para que los bancos dejen de ganar tanto y eso se pueda redistribuir para los trabajadores y trabajadoras? Creo que tenés varias herramientas, Roberto. Lo que está faltando es decisión política. Es decisión política. Entonces, yo creo que el ministro de Economía debería ver el abanico de herramientas y de oportunidades que hay y confiar, y creo que si tiene ese deseo de llevar adelante un plan de shock, que sea para la mayoría y no para la minoría, Roberto. Buen día, Rubén. Juan Carlos te saluda. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, en diciembre se van a cumplir 3 años de este gobierno, que tiene 4, le queda el último. ¿Qué medidas ha tomado en estos 3 años que ha beneficiado a los que menos tienen? Y la verdad que creo que porque podemos... escuchamos sí. Dólar soja, escuchamos que medidas contra el hecho de que los bancos ganen fortunas no se han tomado, medidas que permitan de que la industria argentina tome fuerza, no se han tomado, no directamente. El fomentar al comercio interno no se ha tomado, no directamente. En el caso Vicentín, hemos tenido que el gobierno dio marcha atrás en chancletas ante una medida que ya se estaba esperando, y si no se han tomado todas estas medidas, ¿existe esperanza de que lo haga en el próximo año que queda tan solo por el hecho de que es electoral? Yo creo que hay creo que hay dos momentos, ¿no? Recordemos que también le tocó al gobierno, más allá de que por ahí tengamos estas críticas respecto a el camino de la economía actual, creo que le tocó el tema de la pandemia, que la gestionó de la mejor manera. Creo que tenía que gestionar de esa forma y la llevó adelante de la mejor manera. O sea, necesitaba vos un combo que te permita a vos sostener por lo menos a los sectores. Venían ya castigados durante el gobierno de Mauricio Macri y la pandemia lo que hizo fue profundizar. Creo que ahí hay un momento, o sea, el gobierno lleva adelante un paquete de medidas que sí pudo por lo menos contener a ciertos sectores que venían ya casi cerrando sus puertas, te diría, como la industria, como la pequeña y mediana empresa, entre otras cosas. Ahora, salida de la pandemia, creo que se tendrían que haber llevado adelante otras medidas, ¿sí? Que es la que yo nombraba, digamos. Como esa tenés varias. Creo que Vicentín fue una oportunidad que se perdió por una mala comunicación y por un mal manejo, digamos, de esa decisión de intervenir una empresa que ya estaba en quiebra, que se había endeudado con el Banco Nación en la época de Mauricio Macri, tomado préstamos y no había pagado ni siquiera a los pequeños y medianos productores, que eran los que le asistían con la producción, digamos. Ahora, no se pudo llevar adelante Vicentín. Yo pensaba que IPH Agro podía ser una alternativa, no se pudo tampoco llevar. Estoy esperanzado en el armado de mercados centrales, ¿sí? Que te permitan a vos tener convenios con cooperativas, con pequeños y medianos productores, y que te permitan a vos dar, digamos, una canasta accesible para la gente. Ahora, está bien lo que vos me preguntás. ¿En un año se puede hacer? Te redoblo la pregunta.
¿Considerás de que Alberto Fernández, esta es una consideración personal tuya en base a todos los análisis, está en condición de presentarse a una reelección? Mira, creo que cualquier dirigente político puede tomar esa decisión y sobre todo si fue presidente. Ahora, sí, creo que hay muchos errores en cuanto a su gestión, pero bueno, veremos a ver qué proceso político se viene. Yo creo que decir que no se puede presentar realmente condiciona su último año de gobierno. Sí, exactamente. Estoy esperanzado en que todavía quedan meses de este año y todavía, y te digo más, Juan Carlos, tenés muchas herramientas que pueden llevarse adelante. El tema es que falta esa decisión política. Sacá la viró, me dijo Cristina, ¿no? Claro, exactamente. Fíjate la definición, ¿no? Porque ahí hay una definición. ¿La virome para qué es? Para tomar una decisión política. Entonces, si vos no podés llevarlo adelante a través de un consenso en el Congreso, bueno, ¿por qué no plantear a través de un decreto que sea siempre favoreciendo a la mayoría? Hoy la mayoría la vienen sufriendo, Juan Carlos. Me acuerdo de los decretazos del comienzo de Macri, fueron impresionantes, digamos, en un fin de semana amanecimos con leyes que se han volteado por una firma. Exactamente. Pero Rubén, vos sabés qué, y Juan Carlos, recién hablábamos con Carlos del Frade por el tema Vicentín. Él conoce como nadie, tal vez en Argentina, el tema Vicentín. Y le preguntábamos y por qué había especulado en su momento el propio Alberto Fernández con estatizar, lo había anunciado incluso, y después retrocedió. Ahora se encontró 3 toneladas de cocaína en el puerto de Rosario, en donde opera habitualmente Vicentín, y dijo, cuando le preguntamos por qué no estatizó Alberto Fernández, dijo, bueno, porque este es un gobierno que es el peronismo de la resignación y que le teme a los sectores del poder económico. Palabras más, palabras menos, esto dijo Carlos del Frade. ¿Compartís esa mirada? ¿Es el peronismo de la resignación esto? Yo creo que no se han llevado adelante las luchas que se tenían que llevar en su momento. Y creo que como que le dieron brazo a torcer estos sectores, digamos. Le encontraron la beta porque no se pudo llevar adelante esa lucha. Entonces estos sectores, los 3 sectores que yo te planteaba, además también tenemos que agregar el sector judicial también, que muchas de las decisiones, digamos, y el sector mediático, que también muchas de las decisiones que tomó ese sector minoritario, digamos, fue empujado por el Poder Judicial. No nos olvidemos, digamos, cuando se trató de congelar el tema de la exportación de carne, que lo que hicieron fue presentar una cautelar, digamos, y lo que hizo el Poder Judicial es dar de baja eso y pudieron exportar. Después el tema de los medios, profundizando el tema del dólar blue y usando estos sectores concentrados, usando ese dólar blue para remarcar precios. Entonces creo que en su momento no se han llevado las luchas que debían llevarse contra estos poderes concentrados, y bueno, al no poder llevar esa lucha, estos sectores le encontraron la beta y empezaron a avanzar. De hecho, esta medida del dólar soja es una clara, digamos, una clara evidencia de cómo presionan estos sectores al gobierno, y el gobierno sigue dándole incentivos a esos sectores que siguen ganando. Ahora, los que siguen perdiendo son las mayorías, digamos. Entonces, creo que realmente me parece de muchos errores, realmente, pero bueno, esperemos a ver qué es lo que sucede con este plan de shock. Como te digo, este plan de shock tiene que estar destinado a las mayorías y dejar de asistir tanto a las minorías, ¿no? Veníamos hablando de fútbol, para llevarlo a un término futbolístico, veníamos hablando en un nivel de primera nacional, y vos lo elevaste a fútbol de primera categoría, fútbol extranjero, cuando metiste poder judicial, medios. Esa es otra política que está muy por arriba inclusive que la política económica. Sí. Son los verdaderos condicionantes y muchas veces los verdaderos gestores de las movidas a nivel nacional.
Yo creo que, y estoy convencido de esto, Juan Carlos, creo que no va a haber una modificación o una reforma económica si no hay reforma judicial y reforma mediática, ¿sí? O sea, vos tenés que llevar adelante hoy la democratización de la justicia, tenés que llevar adelante un debate serio, un debate complejo, donde involucre a toda la gente, a toda la ciudadanía y a todos los sectores políticos, y también tenés que llevar adelante un debate de los medios. Y lo preocupante, de la pauta o por qué no la ley de medios, que realmente quedó en el olvido y que nunca tampoco se pudo aplicar, ¿no? Y lo preocupante no es que vayamos a discutir eso, sino que hay cierto sector de la sociedad con gran espacio en los medios de comunicación que nos quieren llevar a retroceder en la discusión y llegar a pensar de que hay algo mejor que la democracia. Sí. Y que con violencia se pueden obtener cosas y que podemos conseguir en base al atropello cambiar la situación local, cosa que ya lo vivimos en la Argentina desde su fundación hasta el 83. Sí. Exactamente. En mayor o en menor medida, pero hay cierto sector minúsculo de la sociedad que nos lleva a pensar de que el retroceder en cuanto a eso es algo para discutir. Tenemos infinidad. ¿A qué hora es el almuerzo? No, ya tenemos que cerrar. Sí. Nos pasamos unos 10 minutitos, pero interesante planteo de Juanca. Y vos sabés que yo me quedé con algo que preguntaba Juan Carlos recién, porque queda un año nada más, y se viene un año electoral, un año nada más, digo, para terminar la gestión de Alberto Fernández, y se está hablando de la necesidad de una reforma judicial, la necesidad de una reforma de medios, como planteó Rubén, y una reforma económica a partir de este plan de shock, y todo en un año electoral y en un marco de una extrema debilidad del gobierno nacional, especialmente el presidente de la nación, Alberto Fernández. ¿Ves posible que en ese contexto se pueda realizar todas estas reformas estructurales? Sí, mirá, difícil va a ser difícil, pero no lo veo imposible. De vuelta, yo creo que es necesario una decisión política, pero no solamente eso, sino un debate serio y donde involucre a todos los sectores políticos, Roberto. Creo que es importante. No se pueden cortar solos, digamos. Claro. O sea, si el presidente se corta solo en el sentido de solamente con un sector político, se junta solamente con un sector político, y es muy difícil. Y se hace difícil cuando el otro lado se levanta y se va. Claro. Y no quiere hablar, también se hace difícil. Un diálogo, tenés que prestarte al diálogo. Y yo con respecto a eso tengo una pregunta profunda. Sí. Una excelente profesora de la Universidad Nacional del Nordeste de Abogacía anda perdida últimamente. Y me llama poderosamente la atención. Se ha perdido el Chaco hace muchos años y ahora anda perdida de los medios, quizás anda por México solucionando problemas, pero hace mucho que no se la escucha a Lilita. ¿Dónde estará Lilita ahora? Como profesora de abogacía tampoco ha opinado sobre lo de Luciani o sobre el caso, lo que ha expuesto Veraldi o lo que ha dicho Cristina Fernández en su defensa ayer. Es una mujer que tiene un poder, o sea, tiene una opinión que es poderosa porque ella es formadora de abogados y en una carrera que es base como es historia constitucional argentina. Sin embargo, me llama la atención el silencio que hace. Pero bueno, hay veces que mucha gente con su silencio dicen cosas más poderosas que cuando hablan. Exacto, es así. Por ahí el silencio dice muchas cosas, Juan Carlos. Es un silencio que aturde, ¿no? Sí. Pero igualmente, de hecho, yo realmente, esto que pudimos ver, el tema del alegato final, el tema de la vicepresidenta, escuchar a la vicepresidenta sobre todas las mentiras que llevó adelante el fiscal Luciani sobre la causa, me quedo en una cuestión, ¿no? Porque creo que también marca un presente y un precedente también. Todas las implicancias en la causa contra Cristina Fernández Kirchner fueron, digamos, sacadas de tapas de Clarín. Y fíjate cómo se dan las dos cosas ahí, y que yo te hablaba hoy, Juan Carlos, ¿no? Tenés la justicia por un lado, y por el otro lado tenés los medios. Fíjate cómo crean el sentido común, y cómo ellos
plantean una causa judicial, ¿sí? Judicial, a través de tapas de diario. Entonces creo que también, espero que este sea un antes y un después respecto a los procesos judiciales, ¿no? Que sean realmente procesos judiciales que se lleven adelante con veracidad, con todo lo que tenga que ver con las leyes y que no sean basadas solamente en tapas de diario. Creo que tiene que ser un antes y un después respecto a los procesos judiciales que se vengan a futuro, y eso permitirá que la ciudadanía en general pueda empezar a confiar en la justicia. Bueno, te agradecemos, Rubén. Será hasta la próxima. Nos extendimos un poquito, pero valía la pena, ¿no, Juan Carlos? Sí, hago silencio, si no se nos enfría el asado. Abrazo grande, Rubén. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, Roberto, a toda la audiencia. Buen fin de. Gracias. Dale, será hasta la próxima. Gracias, Juan Carlos, por la visita. Ojalá que no sea la última. Y no, ando recorriendo con mi hijo para que conozca los medios de comunicación por dentro y para que conozca a los formadores de opinión, que por ahí él debe escuchar, de acuerdo a mi criterio, y seguir en base a la amplitud mental. Te estoy tirando flores, Roberto. Bien, bienvenido sea. Gracias Juan Carlos, gracias Ya Juanjo. llegó la primavera.